Sí, hola, buenas tardes. La verdad que es un poco complicado prácticamente en el lazo de 20 minutos tratar de hacer un barrido a dos cuestiones tan sumamente complicadas como son las cuestiones axiológicas, es decir, las cuestiones relacionadas con los valores, y el tema de la participación ciudadana, que como tantas otros aspectos de la vida social, pues también se encuentra en crisis, ¿no? En cualquier caso, lo que sí está claro es que si siempre haces lo que siempre has hecho, no llegarás más lejos de donde siempre has llegado. En este sentido, nos encontramos en un nuevo entorno social, nos encontramos en un nuevo terreno de juego, con nuevas reglas, con nuevas situaciones, y desde mi punto de vista, la misma sociedad, las administraciones públicas, etcétera, etcétera, pues deben dar respuesta o deben dar cumplida respuesta a esta situación o a este nuevo escenario, ¿no?, en el cual nos encontramos, ¿no? Lo que sí está claro es que las sociedades van evolucionando exactamente igual que sucede con los seres vivos. Una planta depende de si se le riega, si tiene agua, no tiene agua, depende del tipo de terreno que tenga, depende de si tiene mucho viento, no tiene mucho viento, así tendrá algún tipo de evolución. Exactamente igual sucede con las sociedades, ¿no? Y exactamente igual que una planta se le puede mirar desde tres grandes niveles, desde tres grandes aspectos, que son cuestiones relacionadas con lo económico, cuestiones relacionadas con la organización y la participación social y cuestiones relacionadas con los valores, exactamente igual podríamos hacerlo con respecto de una sociedad, ¿no? Una planta también tiene sus raíces, también tiene su tronco, también tiene unas hojas y unos frutos, y podríamos hacer la misma analogía, ¿no? Hacer una especie de árbol social donde las raíces se relacionarían con los aspectos económicos, donde el tronco, la primera formación de ramas, sería la organización, la participación social, y por último, lo más evidente, lo que más se ve, que suelen ser las hojas y los frutos, se relacionaría con las formas de pensar, las costumbres y los valores. Evidentemente, cada uno de ellos daría para una conferencia y tampoco vamos a poder abundar mucho en ellos. No obstante, sí que sería interesante abundar acerca de esta situación en la que nos encontramos, tan convulsa, tan cambiante, tan en evolución, como es lo social, y en relación a las raíces sociales, es decir, todos aquellos aspectos económicos. Evidentemente, todo esto admitiría bastante debate, ¿no? Es decir, no podemos hablar de que todo esto sea ni blanco ni negro. De hecho, suele haber una gama infinita de grises. De hecho, dicen que la verdad es la suma de un montón de subjetividades, ¿no? Pero sí que es cierto que nos encontramos en un momento de paro, de desempleo, de carácter estructural, en una época de crecimiento económico, aunque ahora estamos en recesión. Lo que sí está claro es que tenemos una revolución tecnológica, una nueva forma de entender el trabajo, una nueva forma de entender las fusiones empresariales, donde se están produciendo, evidentemente, una gran cantidad de reconversiones, un marco socioeconómico, especialmente en el neoliberal, que está reforzando la marginación. Están apareciendo situaciones sociales de nuevo cuño muy relacionadas con las cuestiones económicas, como puede ser la exclusión social y la marginación. Colectivos que, si fuera por el mismo sistema, pues prácticamente no existirían, ¿no? De hecho, nos encontramos en determinados países en los cuales ya se está encargando el sistema de ir haciendo desaparecer a las personas más excluidas, ¿no? Todos conocemos, por ejemplo, el caso de los niños de la calle en Brasil, cómo hay escuadrones destinados a acabar con niños de rúa, que se llama, ¿no? Y todo esto tiene mucho que ver con la situación en la cual nos estamos moviendo, ¿no? Exactamente igual sucede con un crecimiento económico que está teniendo un impacto medioambiental bastante importante. De igual forma, las desigualdades de todo tipo, desequilibrio centro-periferia, no solo a nivel macroeconómico, o mejor dicho, a nivel macro, sino también a nivel micro. Decimos, por ejemplo, que todo está en el centro de Europa, pero es que en España también decimos que todo está centralizado en Madrid. En Andalucía se dice que todo está en Sevilla. De Sevilla, de la provincia, se dice que todo está en la capital, y en la capital se dice que lo que está mejor es el centro. Es decir, estamos siempre con una situación de flujos de fuerza, donde hay unas zonas más ricas, mejor cuidadas, más limpias, con más seguridad que otras, ¿no? Esto también está trayendo, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido más inmigración que ahora. Una emigración, también es cierto que en muchas ocasiones muchas personas de este país también hemos olvidado que en otras épocas cogíamos una maletita de cartón para irnos a otros sitios a mejorar de futuro, ¿no? Lo que sí es cierto es que nunca en la historia de la humanidad ha habido los movimientos poblacionales tan enormes que está habiendo en la actualidad, ¿no? De millones de seres al año, ¿no? Todo esto tiene que ver con cuestiones de carácter económica, y ya les digo que simplemente estamos dando un esbozo a vuela pluma, ¿no? Cuestiones como el impacto medioambiental.
la aparición, por ejemplo, de un cuarto mundo, que es muy importante. Tradicionalmente hemos tenido siempre tres mundos: un primer mundo desarrollado, un segundo mundo, países en vía de desarrollo, y un tercer mundo, países subdesarrollados. Ahora nos encontramos en un cuarto mundo, que son las bolsas que hay de excluidos en el primero. Nada más que en Estados Unidos hay aproximadamente 30 millones de homeless, que se llama, de personas sin hogar, sin techo. Son los que vemos en las películas americanas, siempre en la parte de atrás de los edificios, tirados en la calle, borrachos con una botella metida dentro de una bolsa de papel. Si viéramos más de cerca esta franjita blanca, son personas que en Estados Unidos no tienen ningún tipo de cobertura social. Porque como no han aportado, como no aportan, la cuestión pasa por situaciones que realmente están influyendo de qué manera en cuestiones como la justicia social, desde mi punto de vista, ¿no? Exactamente igual sucede con esta imagen, que yo creo que es bastante ilustrativa de lo que es los flujos y los países más potentes, más desarrollados económicamente, donde hay más riqueza, y los menos, ¿no? Vemos claramente como los países que están mejor iluminados. Esto es son imágenes pegadas de fotografías satelitales en cada uno de esos continentes de noche. Vemos claramente cuáles son las zonas más desarrolladas del mundo, ¿no? Donde vemos pues el norte de América, Europa, las zonas de Asia más fuertes, más potentes económicamente hablando, las zonas del cono sur en el mismo sentido, y hay otras zonas que están totalmente en penumbra, ¿no? Bueno, son realidades que no solo tienen que ver en este caso con el gasto energético, sino también con el modus vivendi o la calidad de vida, la capacidad de desarrollo que en un momento dado pueden llegar a tener, ¿no? Y estos son simplemente cuestiones económicas, ¿no? Si hablamos, y voy a ir deprisa y lo siento mucho porque la verdad que tendríamos mucho que hablar, pero sí que es cierto, ya que estamos hablando y tiene mucho que ver la temática del Congreso en relación a las cuestiones relacionadas con la crisis, como por ejemplo nunca las ciudades han sido más grandes que ahora y nunca nos hemos sentido más solos. Hay una quiebra fundamental de las redes tradicionales de comunicación, hay una fragmentación social evidente, un tejido asociativo muy pobre, en muchas ocasiones hasta dependiente, mucha manipulación de los medios de comunicación, hay grupos cerrados, un bloqueo bastante evidente en muchas ocasiones de la administración, dos tendencias bastante curiosas, una homogeneizadora y otra heterogeneizadora. ¿Cuál es la homogeneizadora? Tiene mucho que ver con el consumo y tiene que ver con que todos comemos, bebemos, escuchamos, oímos lo mismo. Coca-Cola se consume aquí y en Malasia, Brunei. Nike lo visten los chicos de Buenos Aires y de Moscú. Las películas de Madonna, de Tom Cruise, se ven en cualquier sitio del mundo, exactamente igual que la música de Madonna o cualquier otra circunstancia, ¿no? Es decir, hay una serie de multinacionales que realmente están haciendo que los niveles de consumo y las formas culturales sean bastante homogéneas. De hecho, hay un caso que me parece pavoroso, pero que habla bien a las claras de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Andrea Agassi, ustedes lo conocerán, el famoso tenista, tenía muchos problemas estomacales hasta que descubrió una cadena de pizzerías donde, por lo visto, toda la comida salía de un solo sitio. Es decir, estuviera donde estuviera, él estaba comiendo lo mismo. En Dubái, en Moscú, en Buenos Aires, en Madrid, en Roma, comía exactamente la misma comida. Cosa que me parece tremendo, ¿no? La heterogeneización, bueno, esa tendencia heterogeneizadora de la cual estamos hablando tiene que ver con que, como somos conscientes precisamente de esa sensación de que todos somos iguales, tratamos de buscar algo generalmente unido a conceptos primarios para diferenciarnos de los demás, ¿no? Es el auge, de aquí viene, por ejemplo, el auge de los nacionalismos, el auge de los ultras de fútbol, el auge de los conceptos de barrio. En Sevilla, por ejemplo, la camiseta más vendida en los últimos 20 años es la de Triana República Independiente, por ejemplo. En fin, son situaciones que están ahí y que tienen mucho que ver con las formas de relación y de comunicación y de organización social. Y de esto, como ya les digo, tendríamos muchísimo que hablar. Pero vamos a continuar avanzando en el tema. Lo que sí es verdad es que, a pesar de que las sociedades cada día son más numerosas, las ciudades cada vez tienen más población,
Nunca hemos tenido más acceso a la información que ahora. Como ya les digo, nunca hemos estado más solos ni hemos estado más desinformados que ahora. Les podría dar ejemplos miles de manipulación mediática en los medios de comunicación, pero no es la temática precisamente de esta charla o de esta mesa redonda, ¿no? Lo que sí es cierto es que la situación de hecho, bueno, la enfermedad tal vez del siglo XXI, como todos bien ustedes saben, es la ansiedad, las depresiones, todas las enfermedades relacionadas en muchas ocasiones con la soledad. En este sentido hay un recorte que saqué que me parecía muy interesante acerca del consumo de pastillas, ¿no? en las sociedades occidentales. Es un artículo argentino que dice: los argentinos indicamos, sugerimos, aconsejamos, prescribimos y convidamos medicamentos. Así se suele tomar una píldora para dormir, otra para despertarse, una para estar activo, otra para estar tranquilo, una para vivir, otra para morir, una para el estreñimiento y luego otra para la flojedad. Son situaciones que nos podrán gustar más o menos. Exactamente igual sucede, por ejemplo, con el tema de los medios de comunicación, ¿no? Después ya verán cómo voy a plantear también la parte buena de los medios de comunicación, de las nuevas TICs, que sin duda alguna tienen unas luces potentísimas, pero también tienen sus sombras, ¿no? Hay personas que al final nada más que saben relacionarse a través de la red. Vemos ya lo más normal del mundo, llamar por teléfono y que nos conteste un robot y hacer todas las gestiones a través de forma mecanizada. Tengo alumnos, por ejemplo, que en fin de semana de las 60 y tantas horas se pasan 50 delante de una pantalla de ordenador. En fin, son situaciones que están ahí, datos como, por ejemplo, el hecho de que se puede mentir de muchas maneras. Se puede mentir con verdades completas, se puede mentir con medias verdades. Y se puede mentir también con estadísticas, ¿no? Pero hay veces que un número es irreplicable, es una auténtica losa, ¿no? Y un chico, una chica, cuando llega a la universidad, tiene a las espaldas más horas de televisión que de escuela. ¿Estamos enseñando a nuestras generaciones futuras a ver de forma crítica la televisión? Es una pregunta que lanzo ahí, ¿no? Con respecto a los frutos, con respecto a los valores sociales, bueno, evidentemente ahí está el consumismo, del cual el profesor Morón hablará con más extensión a posteriori. Un influjo bastante evidente de los medios de comunicación social, los cambios no se entienden, hay un individualismo galopante, una pérdida del sentido colectivo, una pérdida de referentes tradicionales. La violencia empieza a ser considerada como un valor. Hay valores también emergentes, como la solidaridad, cuestiones relacionadas con el género, la cooperación internacional, la solidaridad. En cualquier caso, nos encontramos con una gran cantidad de situaciones. Algunas son problemáticas, otras simplemente son situaciones que a día de hoy todavía no sabemos gestionar. Lo que sí es cierto es que nos encontramos una crisis de valores bastante importante, ¿no? Realmente, desde mi punto de vista, los valores no existirían sin el concepto de persona, sin el concepto de ser humano, ¿no? Los valores son los que le dan existencia a nuestra propia vida, ¿no? A nuestro propio vivir. En este sentido, yo creo que el aspecto fundamental de la educación en valores es la educación en la libertad y en la educación para la libertad. Hay mucha polémica con respecto a qué valores en qué valores habría que educar. De hecho, como todos ustedes conocen, el tema de la famosa asignatura de educación para la ciudadanía, pues está a día de hoy como uno de los grandes caballos de batalla educativos. No obstante, yo creo que hay una serie de valores comunes a toda la sociedad. Por ejemplo, los propios de la Constitución, ¿no? En la Constitución se habla de libertad, de igualdad, de justicia, de respeto a la diferencia, de pluralismo, de cooperación, de solidaridad, de ciudadanía, de participación. Son situaciones que yo no creo que muchas personas se opongan precisamente a este tipo de valores, ¿no? En cualquier caso, y sí que es cierto, no es fácil educar en valores. Principalmente por varias razones, ¿no? Uno de los aspectos también importantes que deberíamos de plantear es que es cierto que hay que educar en derechos y libertades, pero últimamente también, o de una forma más tangencial o de manera no tan evidente, está habiendo un déficit bastante importante de deberes y responsabilidades, ¿no? Y yo creo que ambas situaciones deben de ir cogidas de la mano. Yo creo, desde mi punto de vista, que la educación en valores no debe ser algo exclusivamente escolar, como está sucediendo en algunas ocasiones, ¿no? Que parece que debe ser la escuela la que transmita determinados valores sociales. Yo creo que es importante el ámbito familiar y sobre todo también el ámbito social, ¿no?
hay unos espacios que deben de estar muy comprometidos con esta responsabilidad, y yo creo que todavía queda mucho por hacer en esta tarea, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que para educar a un niño, y también para educar a un niño en valores, no puede ser un solo indio, tiene que ser la tribu entera. De hecho, es curioso, pero hay una serie de valores que existen en la sociedad de los cuales todos participamos y después nadie reconoce. El fingimiento, la hipocresía, en fin, hay muchos valores que están ahí, el enchufismo, la cuestión de las influencias. Hay muchísimas situaciones que están ahí, de las cuales participamos todos en mayor o menor medida, y después, curiosamente, pues nadie lo reconoce. Yo creo que es importante una revisión de toda la comunidad en este tipo de cuestiones y qué tipo de sociedad es la que queremos construir. Desde luego, dejar toda esta responsabilidad en manos de la escuela implica que la labor que se vaya a hacer en este tipo de ámbitos va a ser bastante coja, ¿no? Con respecto al tema de la participación, ahí hablando de los jóvenes principalmente, ¿están interesados los jóvenes en la participación ciudadana? Sí y no. Vamos a tratar de explicarlo también de manera muy somera, ¿no? En primer lugar, tenemos que decir que los modelos tradicionales han cambiado mucho, que la juventud y la misma sociedad está trayendo nuevas formas de entender la política y de hacer la política, y yo creo que antes de comentar acerca de las propuestas, porque realmente esta mesa, desde mi punto de vista, debe ser algo propositiva, es importante que veamos algunos datos, ¿no? En primer lugar, tenemos que decir que una cuarta parte de los jóvenes tiene algún tipo de relación con alguna asociación. Hay que reconocer que es más frecuente la pertenencia a una asociación entre los chicos que entre las chicas. Esto se explica sobre todo por la relación que tienen los chicos habitualmente con las asociaciones deportivas, que es un pilar fundamental en estas edades en el tejido social juvenil, ¿no? Con respecto al porcentaje de participación en partidos políticos, suele ser muy bajo. No llega al 2%. Más los chicos también que las chicas. Es mayor ese tanto por ciento conforme más aumenta la edad. Pero, como podéis ver, se trata de un tanto por ciento pues prácticamente testimonial. ¿Cuáles son las razones de esa cuestión? Bueno, son varias, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos que ver es que no se trata de una realidad de ahora, ni de ayer ni de antes de ayer. Desde que hay datos, esta es una evolución del interés por la política en jóvenes desde el año 60 hasta el año 2004. En el año 60, jóvenes que estuvieran muy interesados en la política había un 6%, en el 2004 había un 5%. Poco del 27 al 36, nada del 49 al 38. Es decir, realmente si miramos, por ejemplo, los aspectos distales, es decir, desde la más reciente, podríamos decir, hasta la más joven, no son datos especialmente diferentes. Salvo en el año 77 y salvo en el año 91, en el año 77 se entiende porque era época de transición, etcétera, y digamos había un caldo de cultivo bastante importante. El que escamó más a los que han ido analizando este tipo de circunstancias es el del año 91, donde parecía que el 42% está bastante interesado. Parece ser que es que hubo un error en la comprensión de la pregunta, ¿no? De las preguntas que había en este tipo de ámbito. Entonces, realmente el del año 91 se deja un poquito en cuarentena, pero si miramos el resto de parámetros son bastante similares. Si lo vemos por tendencia, incluso, salvo esos dos picos del año 91 y 77, se mantienen los que están muy interesados aproximadamente por el 20 y los que están nada interesados o poco aproximadamente sobre el 80. Es decir, estamos hablando de una tendencia que podríamos decir que es bastante similar o que corre bastante paralela a unas líneas o a unas tendencias que suelen ser bastante estables, ¿no? Por ejemplo, a la hora de votar, ¿no? La participación electoral. Es cierto que hay más abstención juvenil que en otros colectivos, pero no es tanta, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de unos 7 puntos arriba o abajo.
De hecho, 8 de cada 10 jóvenes, prácticamente en todos los estudios que se han hecho, 8 de cada 10 jóvenes piensan que la democracia es la mejor forma de gobierno, la mejor forma de sistema político, o al menos el menos malo, y en ese sentido hay un cierto refrendo, hay un cierto respaldo, ¿no?, a este sistema político. Lo que sí es cierto es que la forma de hacer política no se ha modernizado en los últimos 30 o 40 años. La gente joven no se siente representada, piensa que sus preocupaciones no son las mismas que las de las personas que están en política. Entonces hay un cierto desapego a la situación relacionada con la participación ciudadana y sobre todo la participación política. Es cierto que en las estructuras de poder todavía hay machismo y también una cierta gerontocracia. De hecho, si se ven muchas asociaciones, colectivos y también sistemas o partidos políticos, hay, digamos, un privilegio, ¿no?, hacia las generaciones más mayores en contraposición con los sectores más jóvenes, ¿no? Los jóvenes reclaman que sean más abiertos estos partidos políticos, más democráticos, que incorporen nuevas formas de participación. Por ejemplo, el ciberactivismo, que es muy diferente a la militancia clásica que siempre hemos conocido, ¿no? En este sentido, desde mi punto de vista, una democracia es democracia si hay participación. Participar viene de la palabra pars partis, significa tomar parte en algo, hacer lo suyo. Si estamos consiguiendo que haya un desapego por parte de los jóvenes en el tema de la participación, estamos realmente construyendo cada vez menos democracia. En este sentido, por ejemplo, las TICs, de las cuales ya he dicho que también tiene su sombra, pero en este sentido también puede ser una herramienta, un recurso bastante interesante, ha demostrado que los jóvenes pueden tener acceso a la información, a que pueden estar conectados, que pueden ser reivindicativos, etcétera, etcétera. En este sentido, pues les voy a dar un par de datos. Claro, esto de la nueva forma de entender la participación ciudadana por parte de los jóvenes, hay que reconocer que, por ejemplo, las redes sociales están siendo motores de debate, motores de discusión, motores de intercambio de información, intercambio de experiencia. En este sentido, el joven tiene un compromiso menos eterno, menos estable que a lo mejor otra franja de edad. No se adoptan patrones o colores políticos fijos o tan fijos como en otras generaciones, y para su gusto la política tradicional es demasiado estática, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un par de ejemplos de cómo la gente se organiza y participa. Es lo que le interesa, pero participa. Un macro botellón, por ejemplo, que reúne a miles de jóvenes en Sevilla a través de Twenty. Según la misma noticia, pasadas las 8 de la tarde, el número de congregados era 14.000. Las autoridades locales prevén que puedan alcanzar los 70.000. O, por ejemplo, no hay por qué ser tan o sea, pensar que simplemente es para pensar en fiestas o en otro tipo de cuestiones. En la última semana de este febrero, 800.000 personas se reunieron en Twenty para debatir sobre el Plan Bolonia, ¿no? Y hay una serie de reivindicaciones bastante interesantes de estudiantes europeos que están organizados en red. Ahora ya realmente son las redes sociales las que están sustituyendo a las tradicionales pegadas de carteles. Es decir, está habiendo otro tipo de movimientos, otro tipo de participación. Ni mejor ni peor, diferente. En este sentido, como ya digo, las organizaciones o el organizarse a través de Internet puede tener sus cosas buenas, como por ejemplo este que vemos aquí, una oficina de participación ciudadana que es virtual, que es bastante interesante. Si mal no recuerdo era de Lorca, pero ahora mismo no les sabría decir exactamente creo que sí que era de Murcia, pero pónganlo en cuarentena. O por ejemplo, como otro macro botellón, pues obligó a desalojar una gasolinera y tuvieron que ir a la policía, etcétera, etcétera, convocado a través de las redes Twenty Facebook, ¿no? En cualquier caso, yo creo que para favorecer la ciudadanía, para favorecer la participación o el desarrollo ciudadano de los colectivos, de los jóvenes, es importante dar información, darle la posibilidad de comunicación con las mismas administraciones y con otros colectivos, favorecer el asociacionismo, favorecer el debate con los ciudadanos y entre los ciudadanos, tratar de conseguir consultas ciudadanas, tratar de conseguir que sea la ciudadanía la que en ciertas ocasiones también determine o tome decisiones al respecto, y realmente hay un camino bastante notable todavía para trabajar en este tipo de ámbitos, ¿no? ¿Es la juventud actual apática?
¿Es indiferente con la política? Seguramente sí con los modelos tradicionales. No, porque desde mi punto de vista tiene mucho que demandar, tiene mucho que decir y mucho que ofrecer, ¿no? Yo creo sinceramente que los jóvenes quieren hacer política, pero quieren hacer otro tipo de política, diferente a los modelos que a día de hoy existen, ¿no? A mí me gustaría terminar abusando de... ¿Se puede? Sí, brevemente. Son 2 minutos nada más. A mí me gustaría terminar con un pequeño cuento, porque yo creo que también es bueno en ocasiones tirar del lenguaje simbólico, ¿no? En cierta ocasión, un hombre que vivía en Praga, en la plaza de San Venceslao, se bajó de su casa y dijo, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Y se fue a un parque. La verdad que no sabía qué hacer, quería cambiar con su vida, pero bueno, se fue al parque. Empezó allí a contar unas historias maravillosas. Al principio, pues la gente se quedaba, ¿no? Se quedaba bastante embobado escuchando a este cuentacuentos. Decenas de personas cada día esperaban para verle, pero con el paso del tiempo, claro, lo que es cotidiano al final no le acabas dando importancia, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues ese cuentacuentos pues pasó a ser algo más que había en el parque, ¿no? Como una farola, como un banco, como una fuente, como los árboles y el cuentacuentos. Sin embargo, a pesar de que ya nadie le hacía caso, él seguía yendo a contar sus historias, desde que abrían el parque hasta que los cuidadores del mismo le apremiaban porque iba siendo hora de cerrar las puertas. Y seguía contando sus historias en verano, cuando estaba empapado de sudor, y sus únicas espectadoras eran unas palomas que había en una rosaleda cercana. Y seguía contando sus historias en invierno, cuando estaba aterido de frío y tenía los hombros cubiertos de nieve. En cierta ocasión una niña se le acercó y le dijo, ¿por qué haces esto? Es un poco absurdo, ¿no? Un cuento, una frase, una idea, es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha. Y a ti no te escucha nadie. ¿No estarías mejor en tu casa?, preguntó. Y el cuentacuentos, sonriendo, acariciando la cabeza de la niña, le contestó así. Dice, mira, la primera vez que hice esto, yo lo que quería hacer era cambiar el mundo. ¿Cómo? Sí, que yo lo que primero que quería hacer cuando empecé con este tipo de historias era cambiar el mundo. Ahora, sin embargo, hago esto para que el mundo no me cambie a mí. Y es cierto que nos encontramos en una situación muy complicada, de crisis, una situación de atonía social, de falta de compromiso, de crisis de valores. Estamos en una auténtica encrucijada. Yo, si les digo la verdad, hace unos cuantos años era bastante más pesimista que ahora. Ahora soy bastante más optimista. Yo creo que lo importante es que en nuestro pequeño entorno, en nuestra casilla de este enorme tablero de ajedrez, no nos muevan. Al final, aquí hay mucha gente joven, verán como dice la canción, cómo van a tratar de cambiar tus valores por cuentas de colores y una paga a fin de mes. Pero yo creo que lo importante es luchar porque al menos el mundo no te cambie a mí, ¿no? Y en ese sentido yo creo que debemos hacer un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo porque realmente todos nosotros que queremos trabajar en ámbitos sociales de una u otra forma, bien sea en la prevención de drogas, bien sea en ámbitos marginales, en el ámbito cultural, con colectivos de mujeres, inmigrantes, minorías étnicas, el campo es extensísimo y yo creo que lo importante es saber que queremos, si no al menos transformar la sociedad, sí luchar por hacerlo, ¿no? Aunque al final se nos vaya la vida y al final nuestros resultados prácticos no sean todos los esperados, ¿no? Pero al menos, por lo menos, el mundo no te cambió, ¿no? Y yo creo que por eso, en cierta medida, debemos de luchar día a día. Muchas gracias y muy amable.